Hola y bienvenido a la Universidad de la Vida. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, nuestro deber como líderes es motivar en el crecimiento espiritual de este nuevo creyente. Para esto, hemos diseñado Universidad de la Vida. Cada día al despertar nos enfrentamos a una batalla, ya que al ser hechos hijos de Dios nos hemos convertido en un blanco para Satanás. Pero esto no debe de preocuparte, ya que como en la guerra, los ejércitos se hacen poderosos por medio de su arsenal militar, los hijos de Dios hemos recibido poderosas armas espirituales. Nuestra meta es pelear estas batallas que se presentan a través del buen testimonio y de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Con ellas seremos más que vencedores. Lo primero que tenemos que entender es que para ganar las batallas que se nos presentan, nuestras vidas deben de ser un reflejo de Jesús. Para esto, nos es necesario comprender el poder que tiene la sangre de Jesús sobre cada batalla que libramos a diario. A continuación veremos un testimonio que creo que impactará tu vida. Soy Rosmery Rizo, pastora de la Misión Carismática Internacional, madre de 3 hermosas niñas y esposa de Alejandro Rey. Hace 2 años y 11 meses, el 9 de enero del 2013, libré una de las batallas más difíciles de mi vida junto con mi familia, donde tuvimos un accidente automovilístico. Salíamos de acampar de Santa Marta a Riohacha, mi esposo iba conduciendo y faltando solo 10 kilómetros antes de llegar a Riohacha, una de las llantas estalló, el eje del carro se rompió y empezamos a dar muchas vueltas y empezó el día malo. Fue donde Dios probó nuestra fe que durante años habíamos aprendido aquí en la iglesia. Mi hija mayor, María Alejandra, en ese entonces tenía solo 11 años, iba a salir por el parabrisas y por intentarla evitar que saliera de allí, como cualquier madre lo haría, puse mi brazo derecho para poderla coger y este fue afectado severamente porque se cayó el parabrisas en mi brazo. Mis hijas menores, una de 6 y la otra de 8, salieron también de las ventanas del automóvil porque no tenían su cinturón de seguridad y una de ellas tuvo fractura en cráneo y otra fue reconstruida en su rostro porque tenía muchas heridas también. En el día malo, uno lo que imagina es pensar que no estaba el Señor, pero ahí estaba Dios. Mi esposo se golpeó fuertemente la cabeza, perdió el conocimiento por varios días. Fue una de esas batallas tan tremendas de la fe que tuvimos que llegar a vivir, pero todo con un propósito, porque Dios es fiel. Hoy puedo testificar que mis hijas están perfectas, mi hija mayor no le pasó absolutamente nada, y aun cuando estuvimos en una batalla de la fe, como iglesia vimos la protección. Estábamos muy lejos de mi casa, en Riohacha nadie nos conocía, pero por pertenecer a la Misión Carismática Internacional y estar dentro de las iglesias más intercesoras del mundo, nuestras vidas fueron protegidas. Veíamos como pastores que no nos conocían nos acogieron como su familia y eso hizo un cerco de protección en todo nuestro hogar. Luego de unas semanas, el diagnóstico médico sobre mi vida era que debían amputar mi brazo, ya que solo tenía una arteria radial, tenía más de 6 fracturas en mi cúbito y radio de mi brazo derecho y mis hijas estaban muy delicadas de salud. Parecía que estuviéramos como en una terrible pesadilla, pero Dios en medio de la pesadilla estuvo ahí. Estuve un mes hospitalizada en Riohacha, en Barranquilla, trasladada en diferentes hospitales y aquí duré como 4 meses más. Libramos una batalla de la fe, puesto que además de la herida que tenía de más de 35 centímetros en mi antebrazo, tenía una bacteria que se comía todos los músculos y todo el tejido, pero lo que aplicamos fue la fe, porque en medio de las circunstancias más adversas, lo que debes hacer es aplicar la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ha hecho que yo pueda tener una vida normal, totalmente reconstruida luego de 25 cirugías, ver junto a mi esposo y mis hijas totalmente perfectas, gracias a Dios, y ver que esta sangre hace posible que eso que te dicen el médico que es imposible, para él es posible.
cada día, día tras día, declarábamos lo que era el poder de la sangre. Era decretar cómo el Señor podía hacer algo nuevo, cómo Dios podía reconstruir este brazo que se había perdido, porque no había tendones, no había piel, no había músculo, pero el mejor antibiótico era la sangre de Jesús. Día tras día, los médicos decían que yo tenía una bacteria que se llama la Cinobacter baumani. Ella se comía todo, pero Dios, en la medida que veníamos como congelando ese diagnóstico contrario, era confesar la sangre de Jesús. Por eso te quiero invitar a que la confesemos, porque lo primero es, por su sangre, tú y yo somos redimidos del poder del enemigo, aun cuando las circunstancias digan todo lo contrario. Confesar que la sangre de Jesús, esa sangre de Jesús hace que tus pecados y los míos serán perdonados. Confesar que por cuanto estábamos en comunión unos con otros, como hermanos, esa sangre nos limpia continuamente. También confesar que por su sangre somos justificados y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y por último, confesar que la sangre de Jesús es la que nos separa para su servicio, santificados para Él. Estas confesiones son las que tienen mayor poder en nuestras vidas. Esto es lo que nos va a hacer posible eso imposible y librar, aun cuando estemos en una batalla tremenda de la fe, Él es el que te va a dar la victoria. Hoy les puedo decir que casi ya 3 años luego de todo esto, Dios ha sido fiel, el ataque del enemigo vino, el día malo lo pudimos superar y nos halló firmes. Y hoy les puedo mostrar mi brazo. Mira, está totalmente sano, funcional, por el poder de la sangre de Jesús. A través de la historia hemos visto invenciones humanas que han logrado preservar la vida humana. Han sido descubrimientos asombrosos. Pero sin duda alguna, uno de los mayores avances que ha tenido la humanidad ha sido el desarrollar formas de protección para prolongar su supervivencia. Una de ellas fue el radar. Fue el arma secreta que ayudó al ejército de los aliados a vencer al ejército nazi en varias de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. La historia relata que a finales de 1940 los alemanes habían perdido la oportunidad de tomar Inglaterra, a pesar de que estos habían bombardeado sus principales ciudades. Mucho tiempo después, cuando ya habían perdido la batalla de Inglaterra, el alto mando alemán se percató de que fue el radar el que ayudó a los cazas ingleses a descubrir por anticipado dónde se efectuaría un ataque. Si se hubiesen dado cuenta de ello durante la batalla, hubiese sido relativamente fácil destruir las torres que tenían las antenas del radar y que estaban a lo largo de toda la costa frente al continente. De hecho, sí las habían detectado, pero no sabían su función y no les dieron mucha importancia. Yo quiero en esta oportunidad hablarte de nuestra arma secreta. Es muy importante ser conscientes de que el adversario lucha con todas sus fuerzas para que los creyentes ignoren el poder que hay en la sangre preciosa de Jesús. Pues Él sabe que esta fue el arma poderosa de Dios, la que lo venció de una manera fulminante. Por tal razón, es fundamental que todo creyente se apropie de cada uno de los derramamientos de su sangre y se determine a enfrentar al adversario. Pero no debe hacerlo solo, pues tiene que apoyarse en Jesús y en la palabra. De esta manera, Él enviará la ayuda del Espíritu Santo para que le respalde en todo. Jesús dijo: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateos 12:29. Note que para vencer al hombre fuerte, que es un prototipo del adversario, se requiere que alguien más fuerte lo enfrente y lo venza. Ese hombre más fuerte es Jesús, que ya lo venció con el poder de su sangre.
Jesús pone a nuestra disposición las armas que necesitamos para enfrentar al adversario y vencerle. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Cada creyente debe saber cómo aplicar la sangre de Jesús, pues si no conocemos el poder que ésta posee, no hay manera de vencer al adversario. El escritor a los Hebreos dijo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Al aplicar la sangre de Jesús, estamos debilitando al adversario, destruyendo su imperio, liberando nuestras vidas y familias. Cuando comprendemos cuál es nuestro deber como creyentes y lo asumimos, podremos traer el reino de Dios a nuestras ciudades y a nuestras naciones. Es deber del guerrero conocer muy bien sus armas y volverse diestro en el manejo de ellas. En el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el apóstol menciona 3 armas que son las que provocaron el desalojo del adversario de su propio reino espiritual. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La primera arma tiene que ver con la sangre que Jesús derramó por nuestra redención. La segunda, con la confesión que nosotros hagamos de lo que la sangre de Jesús ya hizo por nosotros. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107, versículo 2. Y la tercera arma es llevar una vida totalmente rendida ante el Señor Jesucristo. Quiero que conozcas las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros y que se conviertan en armas espirituales a partir de hoy en tu vida. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. La palabra redención o redimir significa rescatar, quitar de las manos del que cautivó nuestras vidas, y esto fue lo que hizo Jesús. Nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás y por causa de nuestros pecados, Él nos controlaba y nos dominaba. Pero Jesús, a través de su sangre, que fue el precio que Él pagó, nos rescató, nos liberó y Satanás dejó de tener dominio sobre nuestras vidas. Algo poderoso sucede cuando confesamos esto, pues la sangre de Jesús fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Satanás perdió el control y dominio sobre nuestras vidas, y al decir, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo, el adversario sabe que no puede retenernos, ni tampoco esclavizarnos, porque el precio ya fue pagado, las cadenas se rompieron, los cerrojos y puertas se abren, y volamos con alas de libertad. Declare conmigo, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo, y he sido trasladado al reino de Jesucristo. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Fueron las palabras de Jesús al paralítico que le habían puesto delante de él. Estas palabras desconcertaron a los fariseos, porque de acuerdo a su doctrina, el único que podía perdonar pecados era Dios. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. En medio de ello, el Señor hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:9.
Para la mayoría de personas es más fácil recibir sanidad, porque hay todo un abanico de opciones, mientras que para el perdón de pecados solo hay un medio, y es a través del amor de Jesús, que fue expresado por medio del derramamiento de su sangre. El profeta declaró: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Solo por medio de la sangre de Jesús podemos relacionarnos directamente con Dios. Su sangre, además de limpiar nuestros pecados, se encarga de tomar la deuda que teníamos con Dios, que estaba expresada en decretos que el adversario había acumulado en nuestra contra, los cuales Jesús quita de en medio y los destruye en la cruz del Calvario. Declare conmigo: por la sangre de Jesús todos mis pecados son perdonados. Por cuanto camino en la luz y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El apóstol Juan nos lleva a usar el hisopo, es decir, aplicar la sangre de Jesús de una manera continua sobre nuestras vidas. Podemos notar que el tiempo de los verbos en este pasaje está en presente continuo. Pero si andamos en la luz, o sea, ahora, y tenemos comunión, ahora, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ahora, de todo pecado. Vivimos en un mundo donde la inmundicia del infierno quiere salpicar nuestras vidas, pero al andar en la luz y tener comunión con otros cristianos, la sangre de Jesús mantiene un proceso de purificación y santificación en nosotros que impide que la mancha del pecado toque nuestro corazón. Él mantendrá nuestras vestiduras limpias conforme a lo que dice en Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:8. Declare conmigo: porque ando en la luz y tengo comunión, la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús soy justificado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8-9. La siguiente aplicación del hisopo tiene que ver con la confesión de que la sangre ha dado justificación a nuestras vidas. El apóstol Pablo nos lleva a confesar que Dios nos ve tan justos como si nunca hubiésemos pecado. Jesús no tenía ninguna culpa, pero cargó con la nuestra. Este concepto se amplía cuando Pablo escribe a los Corintios diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hubo un intercambio. Dios tomó a su Hijo Jesús, que no conoció pecado, y lo entregó para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. No tenía ninguna culpa, pero cargó la nuestra para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó todo lo malo que éramos nosotros, y a cambio nos dio todo lo bueno que es él. Al hacerlo así, Dios ya no nos ve como lo que éramos en nuestra condición pecaminosa, sino como Él ve a su Hijo, sin mancha ni pecado. Al confesar lo que la sangre hizo por nosotros, reprendemos al espíritu acusador de culpabilidad y de condenación. Declare conmigo: por la sangre de Jesús yo he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Por la sangre de Jesús soy santificado, por lo cual también Jesús
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. El término Pascua significa pasar por alto. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 24. Es importante que usted recuerde cada elemento de la Pascua. El cordero es un prototipo de Jesús, el Cordero de Dios. El lebrillo o recipiente representa nuestra vida de fe, por la cual recibimos beneficios de la sangre. La sangre que debía recogerse en un lebrillo representa la sangre que un día Jesús derramaría por toda la humanidad. El hisopo es un prototipo de la confesión que hacemos de cómo la sangre de Jesús obra a favor nuestro. Es importante que usted recuerde cada elemento de la Pascua. El cordero es un prototipo de Jesús, el Cordero de Dios. El lebrillo o recipiente representa nuestra vida de fe, por la cual recibimos beneficios de la sangre. La sangre que debía recogerse en un lebrillo representa la sangre que un día Jesús derramaría por toda la humanidad. El hisopo es un prototipo de la confesión que hacemos de cómo la sangre de Jesús obra a favor nuestra. Quien debía aplicar la sangre era el padre de familia, el cual tenía que pintar el dintel y los postes de la casa, y ningún miembro de la familia podía salir hasta la mañana siguiente. Cuando el ángel de la muerte fue liberado para que tomara a todos los primogénitos de Egipto, el pueblo de Israel también estaba expuesto a que la muerte tocara a sus primogénitos, pues moraban en el territorio de los egipcios. Pero Dios puso un cerco de protección a través del sacrificio de la Pascua, aunque tan solo un tiempo de espera de parte de Dios hasta que viniera su Hijo. El precio del primogénito de Dios también lo pagó a través de su único Hijo, y de esta manera dejó que el ángel de la muerte tocara a Jesús. Pagó un altísimo precio. La sangre derramada de Jesús fue rociada sobre su iglesia para que todos estén bajo esa cobertura, vivan bajo la protección divina. El espíritu destructor no podrá entrar donde vea la marca de la sangre, dado que significa que el precio por la redención ya ha sido pagado. Declare conmigo: por la sangre de Jesús soy santificado, separado para Dios. Si logramos valorar esta poderosa arma espiritual que el Señor nos entregó, no solo veremos nuestra vida y familia transformada, sino nuestra ciudad y nuestra nación será cambiada. Ahora estás preparado y a las puertas de tener la mejor experiencia de tu vida, un encuentro con Jesús que lo cambiará todo en ti. Viene un nuevo tiempo, créelo. Que Dios te bendiga.